Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 8. Bien, y en este caso un apartado de la clase, o al menos una parte de la clase, que corresponde, lo que nos concierne hoy, ya ustedes ven en pantalla, a la figura de Donald Meickenbaum. Esta clase, esta pequeña clase, va a ir acompañada por la principal, que es la que va a estar a cargo de mi colega Daniel Cebreros, que va a ser el tema de Martin Seligman con lo que es su teoría del desamparo aprendido y su teoría de los estilos atribucionales. Para aquellos que han visto en el programa esos temas y se preguntaban si van a ser abordados, sí, esta clase que va a ser subida este viernes corresponde a los temas de Martin Seligman, desamparo aprendido, estilos atribucionales, y lo que nos concierne hoy, por lo menos de mi parte, es la teoría de Donald Meickenbaum. Será una clase breve debido al siguiente motivo. Donald Meickenbaum, ustedes ven que figura en el programa y ha sido un clínico muy importante en la historia de lo que han sido los modelos de terapia cognitivo-conductual. Está allí mencionado históricamente entre Ellis, Beck. No tiene el vuelo histórico fundador que tienen Ellis y Beck, pero tiene una fuerte escuela y aportes interesantes en términos de técnicas clínicas, y como uno de los que inclusive propulsó esa separación con el conductismo por parte de las teorías cognitivas, como también pueden ser aportes de los de Jeffrey Young, autores que ya veremos más adelante. Pero la brevedad de este espacio, o la forma de abordarlo breve, se debe a que no tiene mayor bagaje teórico, es un clínico, así se define él, y su gran vocación es clínica. De hecho, históricamente él reconoce haber encontrado una pasión en los aspectos clínicos de la psicología, dejando de lado otras dimensiones donde se había iniciado, como es la psicología industrial, laboral. Es un psicólogo estadounidense, canadiense-estadounidense, formado en Illinois, y que hacia la segunda parte del siglo XX desarrolló algunos modelos de abordaje para diferentes patologías. Tuvo muchos estudios en el abordaje de la esquizofrenia y del maltrato, de la violencia y de la ira. Y les mencionaba que su bagaje teórico es relativamente estrecho porque tiene algunos conceptos teóricos y está, como ustedes ven ya en la imagen, en el PowerPoint, trae gran parte de su inspiración en los presupuestos de Vygotsky, quien ahora vamos a repasar brevemente como para tomar un par de conceptos, pero después sus desarrollos son netamente técnicos y clínicos. Y recuerden que la asignatura que estamos cursando este cuatrimestre es de carácter teórico, es una teoría psicológico-cognitivo-conductual. Ya habrá una clínica en cuarto año donde se ven claramente los aspectos clínicos. Por eso intentamos si bien tocamos las terapias, intentamos no meternos en las partes prácticas o clínicas, ¿sí? Por eso un representante que es netamente clínico va a ser brevemente desarrollado como para que ustedes lo tengan presente. Bien, les decía que si hay algo que fue base inspiradora para el modelo teórico de Donald Meickenbaum han sido los aportes y los desarrollos de Vygotsky, el ruso, ¿sí? Ustedes recuerdan que vimos en una de las primeras clases o en mitades de clases, es un psicólogo que aportó mucho al campo de lo que es la psicología evolutiva y propuso un modelo cognitivo diferente o con bastantes puntos de divergencia con lo que había sido la propuesta de Piaget, donde Piaget teorizaba más que nada un desarrollo cognitivo más aislado que otra cosa por parte del infante, lo cual es quizá una de las principales diferencias con Vygotsky, quien planteaba un modelo más enmarcado en lo sociocultural como herramienta fundamental para el desarrollo simbólico, y donde allí el mayor exponente de ese desarrollo es claramente el lenguaje como herramienta por excelencia, y el niño y la niña, para ir evolucionando y desarrollándose cognitivamente, iba a ser clave la relación que mantuviese con el ambiente, sobre todo desde el punto de vista cultural, esto es, con aquellas personas que estaban más avanzadas
en su desarrollo cognitivo y sobre las cuales podían soportar, apoyarse, hacer lo que él llamaba un andamiaje para poder ir atravesando determinadas etapas y poder ir resolviendo nuevos problemas cada vez de mayor complejidad. En este trazado que hace Vygotsky, ustedes recordarán que son fundamentales varios conceptos. Mencionamos andamiaje, zona de desarrollo próximo, etc. Pero hay dos que son claves y que son los que nos conciernen para Meickenbaum, y son la idea o el concepto de habla privada y habla interna, ¿sí? O habla internalizada. Ustedes recuerdan que el infante comienza teniendo un momento donde su diálogo consigo mismo se va dando a través de un habla audible, escuchable, y es un diálogo que le va permitiendo ir resolviendo o encontrando estrategias para ir avanzando sobre los problemas que se le presentan en el ambiente. Cuando hablamos de problemas, acuérdense, siempre hablamos de algo a resolver. Un juego, en ese sentido, es un problema, ¿sí? Una relación se convierte en un problema, ¿sí? Es algo que hay que afrontar, hay que poner en marcha ciertas conductas para ir avanzando y llegar a consecuencias, ¿sí? O a soluciones. Eso es la idea del problema, no tiene por qué tener una connotación negativa. Entonces, en un primer momento, ese habla privada es la que permite orientarse y guiar el curso del comportamiento. Y a medida que va pasando los años, ese habla va evolucionando y se va internalizando, haciendo cada vez menos audible, ya sea por factores sociales, culturales, barreras de pudor y demás. Se va generando un diálogo mucho más íntimo hasta llegar a ser lo que denomina interno. ¿Sí? Es el mismo diálogo, pero ya está a un nivel representado internamente y no es escuchable por parte del ambiente o no es audible. Este concepto va a ser el que va a tomar Donald Meickenbaum para desarrollar uno de sus principales entrenamientos, y es lo que él va a llamar o a denominar autoinstrucciones. El concepto de autoinstrucciones en Donald Meickenbaum está basado directamente en la idea del concepto de diálogo interno de Vygotsky. ¿Sí? ¿Qué son las autoinstrucciones? No son ni más ni menos que verbalizaciones que tiene la persona consigo mismo, y estas verbalizaciones no solamente son autodirigidas de la persona hacia la persona, sino que además van a tener una fuerte repercusión en el plano emocional y en el plano comportamental o conductual. De allí la importancia de este concepto para Meickenbaum. Entonces, como ustedes van viendo, él va a diferenciar dos tipos a grandes rasgos de autoverbalizaciones o de autoinstrucciones. Son aquellas de carácter positivo y aquellas de carácter negativo. De las de carácter positivo resultarán emociones mucho más funcionales en términos de adaptarse al entorno y en términos de poder resolver los problemas que se presenten, y aquellas que son de carácter negativo, de carácter pesimista, van a tener emociones más de carácter disfuncional, desadaptativo, y van a dificultar la resolución de aquellos problemas que permanentemente hacen frente a las personas. ¿Cuál es una característica fundamental de lo que son las autoinstrucciones positivas? Una característica es que son flexibles. Ya enseguida, por un ejemplo, vamos a ver por qué esa flexibilidad. Otra característica es que anticipan consecuencias positivas, ¿sí? Y acá hay dejos de conductismo dentro de la teoría de Meickenbaum, ¿sí? Porque también va a hablar de la importancia de reforzarse uno mismo, ¿sí? Un autorrefuerzo a través de esas dualizaciones, ¿sí? Autorrefuerzos como, vamos, lo estoy haciendo bien, yo voy a poder hacerlo, si lo hago después me voy a sentir muy bien, ¿sí? Eso es un autorrefuerzo, dicho de alguna forma, anticipando consecuencias positivas. Entonces, estas son características de las autoinstrucciones positivas, que a diferencia de las negativas, que van a ser más de carácter rígido, más condenadoras, que anticipan consecuencias negativas, etc. Entonces, para organizarnos, tenemos Donald Meickenbaum, un teórico clínico de la psicología cognitivo-conductual, en este caso sí está bien denominado cognitivo-conductual, basado en los principios y en las ideas de Vygotsky, y que vamos a destacar, o por lo menos a la cátedra le interesan dos cosas, ¿sí? Ustedes acá, perdón, para que se ubiquen, vamos de nuevo, bien, este es el programa que ustedes tienen, van a encontrar Meickenbaum y el papel de los diálogos internos,
ya ahí les suena a Vygotsky, y el concepto de autoinstrucción, que es el que se desprende de esos diálogos internos. No van a encontrar acá, y esto porque es bien clínico, otro de los grandes aportes de Meickenbaum, que es lo que se llama entrenamiento en inoculación del estrés. Si uno tuviese que decir, bueno, los grandes aportes prácticos clínicos de Meickenbaum, bueno, entrenamiento en autoinstrucciones y entrenamiento en inoculación del estrés. Lo segundo, entrenamiento en inoculación del estrés, es una serie de estrategias de abordaje para el paciente donde se lo entrena, bien, en diferentes formas de hacer frente a situaciones que anteriormente generaban niveles de estrés disfuncional, esto es de distrés, que sería el estrés malo, y que se lo entrena con diferentes herramientas para poder hacer frente a las situaciones de una forma más resolutiva y teniendo un mayor control de la intensidad y de la elevación y de la activación fisiológica vinculada al estrés. Claramente está ahí muy involucrado todo lo que son las técnicas de relajación diafragmáticas y de control de la elevación ansiógena, hay modelado de por medio, hay manejo de las autoinstrucciones. Bien, entonces él tiene un paquete de afrontamiento y de manejo del estrés denominado entrenamiento en la inoculación del estrés. Es bien clínico esto, por eso lo menciono, lo destaco, lo van a encontrar, si buscan Meickenbaum van a encontrar este concepto, por eso para que se orienten y no se pierdan y ya lo tengan presente para cuarto año, es uno de sus aportes. Volvamos ahora entonces a lo que nos concierne un poco más, que es el papel de las autoinstrucciones. A partir de él es que Meickenbaum desarrolla lo que es el entrenamiento en autoinstrucciones y no es ni más ni menos que un programa terapéutico de sesiones dirigidas a que la persona, el paciente, el demandante pueda tener la capacidad de desarrollar estos diálogos internos, estas instrucciones con características más positivas y que aumenten las probabilidades de resolución de los problemas que le presenta el ambiente, una mayor capacidad de afrontamiento en términos de, ya saben ustedes, de Richard Lazarus. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo para que ustedes lo bajen un poco a tierra esto? Es típico la utilización de autoinstrucciones bien claras, si bien esto pasa todo el tiempo, es típico en el deporte, ¿sí? En el deporte de alto rendimiento, en el deporte individual sobre todo, ¿sí? Donde uno tiene mucha relación con uno mismo, es típico el manejo o el desarrollo de la importancia de las autoinstrucciones positivas. Si vamos a un ejemplo concreto, quizá el tenis se destaca por ser uno de los donde este tipo de habilidades tiene mayor relevancia, ¿sí? Donde en determinados momentos, cuando se puede detectar cuál es el problema, esto es aquel momento donde aparecen las emociones disfuncionales, es el momento en el cual se pueden desarrollar o por lo menos diagnosticar o evaluar qué tipo de autoinstrucciones está utilizando la persona. Meickenbaum considera que a la hora de abordar las autoinstrucciones son fundamentales 4 cosas. Primero, reconocer qué es el problema, esto es, cuál es el problema en el cual se generan las emociones desadaptadas y es necesario cambiar el comportamiento. Segundo, cómo se resuelve ese problema o cuáles son las conductas para resolverlo. En tercer lugar, lo que se denomina el autorrefuerzo a través de las autoinstrucciones y en cuarto lugar lo que es la autocorrección. ¿Bien? ¿Qué significan esas cosas? Primero, vamos al ejemplo del tenis. Identificar en qué momento, ¿sí? Podría tranquilamente un jugador o una jugadora de tenis encontrar que aparecen niveles de ansiedad obstaculizantes o de nerviosismos que terminan generando dificultades en el comportamiento, como puede ser, por ejemplo, imaginémonos cuando tienen un punto en contra a la hora de estar por cerrar un set o a la hora de tener un match point en contra, cómo comportarse en ese momento, o al revés, a la hora de cerrar un set a favor o de cerrar el partido, que son momentos claves donde tranquilamente eso puede condicionar la emoción y por tanto el comportamiento, y donde las autoinstrucciones pueden ser de una gran importancia. Entonces, yendo a ese ejemplo, identificado el momento o el problema, falta después describir cuáles son los comportamientos que serían necesarios para resolver ese problema. Se describen los comportamientos que tienen que ver con mantener la calma, con utilizar determinada estrategia en el punto o lo que fuese. Y acá vienen estas 2 cosas importantes. El autorrefuerzo positivo, que tiene que ver con anticipar consecuencias positivas, como puede ser, si logro esto, después me voy a sentir muy bien,
si puedo terminar esto, luego voy a tomar un descanso durante un tiempo, si finalmente logro hacer esto, creo que esto va a ser un paso importante en mi carrera. Bien, esto es anticipar consecuencias positivas para la conducta y también la característica de autocorrección, que es la que mencioné recién. ¿Qué significa esto? Que en el caso de no poder cumplir con el comportamiento, igualmente se acentúe la faceta positiva de la conducta. Bien, en esta ocasión no fue, sin embargo, la próxima quizá tenga más probabilidades de ganar el punto y pueda sacar provecho. Bien, en el caso de que haya tenido match point a favor y no haya podido cerrar el partido. Bien, eso es lo que se llama la autocorrección, que tiene que ver con lo que yo le mencioné como flexibilidad. Esto es, puede no salir. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que a pesar de que no salió la conducta, seguir manteniendo una autoverbalización de tipo positiva? Esa flexibilidad es lo que se llama la autocorrección. Y es importante, pues es una característica de las verbalizaciones de tipo positivas. Bien, entonces ahí encontramos un claro ejemplo donde las autoinstrucciones pueden tener un fuerte rol, o se ve claramente cómo impactan en lo emocional y después, por lo tanto, en lo conductual. Dimos un ejemplo concreto como para cortar un poco como cuestiones patológicas dentro de lo que es el campo del deporte, pero se puede aplicar a todas las patologías y al desempeño diario de las personas a la hora de afrontar su trabajo, una relación difícil en el trabajo con un jefe o una jefa con la cual no se va cómo afrontarlo y demás, y donde las organizaciones con uno mismo les jueguen en contra en términos emocionales y conductuales, ¿sí? Entonces ahí el autorrefuerzo, la autocorrección y demás condicionan absolutamente el comportamiento. Para entrenar esto, y esto ya es más clínico, pero lo menciono, Make-a-Mont tiene desarrollado fases de sesiones donde que a veces, o por lo general en realidad, el terapeuta comienza a ser quien le muestra al paciente cómo se puede realizar ese tipo de autovalorizaciones. Ahí entra en juego la técnica de modelado, ya conocida por ustedes como técnica que se desprende de la teoría de Bandura, ¿sí? Donde la persona observa al otro teniendo determinada conducta, los refuerzos que puede adquirir a partir de eso, y eso facilita que se adquiera ese comportamiento a partir de la observación del mismo, y después gradualmente se va llevando a que el paciente sea la persona en sí misma la que ejecute ese comportamiento, recibiendo refuerzos y demás. Primero con las autoverbalizaciones más en términos de habla privada, esto es audible y escuchable, y después que se vayan internalizando. Y en el caso de las verbalizaciones negativas, tienen que ver justamente con la anticipación de consecuencias negativas, las predicciones negativas. Obviamente no hay refuerzos, no hay flexibilidad a la hora de concentrarse en aspectos positivos de la conducta, y podríamos citar un ejemplo, por ejemplo, en una crisis ansiosa, propia de la persona fóbica evitativa, o en una persona ansiosa con una crisis de pánico, donde ahí se ve claramente cómo las autoinstrucciones y las verbalizaciones de carácter negativo van incidiendo en el estado emocional, en este caso en la activación ansiógena para su incrementación. De hecho, son típicas las instrucciones donde la persona se dice a sí misma: tengo que irme de acá, esto no lo voy a soportar más, acá viene de nuevo esta sensación, esta vez sí me voy a morir, no puedo tener el control. ¿Sí? Ese tipo de autoinstrucciones, ¿sí?, no sirven para guiar o orientar el comportamiento hacia algo resolutivo, sino que no hacen más que generar una sensación de pérdida de control y de la certeza de una consecuencia negativa, lo cual en este caso no hace más que incrementar los niveles de ansiedad físicos, porque recuerden que la ansiedad es la activación del sistema de defensa, y mientras yo más le anuncio consecuencias negativas, peligrosas o no deseables para la persona, más el cuerpo tiende a defenderse, y esa defensa pasa por la activación del sistema de defensa, ¿sí? Palpitaciones para bombear sangre a los músculos, tensión muscular para entrar en acción, se queda en la boca, irritación de pupilas, sofocación, falta de aire, etc. Bien, entonces todo ese juego de autoinstrucciones negativas, bien, de anticipaciones negativas, va perjudicando a la persona en su emoción y obviamente de ella en el comportamiento, donde no hay ningún tipo de comportamiento resolutivo que pueda entrar en ese estado. Por lo tanto, el entrenamiento estaría dirigido a poder tener autoinstrucciones más de carácter positivo, flexibles, de autocorrección, donde se verbalice que si bien se va sintiendo mal, esto no quiere decir que me vaya a sentir tan mal y puedo sentirme mejor en un rato, por ejemplo, y anticipar consecuencias positivas, y eso ya va generando un cambio a nivel emocional. Bien, entonces aquí vemos por arriba, sí, superficialmente un poco la
la propuesta de Meickenbaum son dos ejemplos sobre cómo el concepto de autoinstrucción es basado en Vygotsky y es traído un poco a la práctica clínica y en otras áreas también que no son necesariamente clínicas, en lo que es educacional o pedagogía se utiliza muchísimo, ¿sí? En lo que es terapia o ayuda o soporte escolar en niños y en niñas también es muy importante, el desarrollo evolutivo. Es una técnica rica, ¿sí? Como para sumar a tratamientos. Verán algunas similitudes con el concepto de pensamiento automático de Beck, porque el pensamiento automático de Beck es más complejo, tiene otras cualidades, es más abarcativo en términos de qué pensamientos pueden ser automáticos, tiene otro bagaje teórico y tiene otras cualidades, pero se ubicaría, digamos, paralelamente, de forma comparativa, en un nivel semejante, ¿sí? Sobre todo por cómo Meickenbaum enfatiza el impacto que tiene este pensamiento en el plano emocional y en el plano conductual. Bien, bueno, hasta aquí con esto entonces les había anticipado que era un encuentro breve, ¿sí? Justamente por las características clínicas de este modelo y que corresponde más a nuestra cátedra lo teórico. Espero haber podido ser relativamente claro en los aspectos teóricos de este autor, y un poco lo que buscamos con la cátedra es que ustedes puedan tener presente su vigencia, su presencia en la historia de lo cognitivo-conductual, la relación con Vygotsky y cómo el concepto de autoinstrucción está basado en la idea de habla interna, y un poco esto, ¿no? De bueno, perfecto, y por qué la importancia de las autoinstrucciones y las verbalizaciones, y sobre qué repercuten. ¿Es posible modificar eso? ¿Cuál es la diferencia entre una autoinstrucción más de carácter positivo y otra más de carácter negativo? Sencillamente eso, sin adentrarnos en aspectos clínicos. Bien, recuerden que este apartado va acompañado en esta clase por el tema de Martin Seligman, a cargo de mi colega Daniel Cebreros, y ya nos veremos en las próximas clases donde abordaremos lo que son teorías cognitivas post-racionalistas o de carácter constructivista. Bien, que estén muy bien y un buen fin de semana.